Gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral. Por favor, acompáñenos. Hoy vamos a hablar precisamente de un tribunal electoral abierto y colaborativo. ¿Quieres saber cómo y por qué? Quédese con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Tribunal Electoral, un tribunal abierto y colaborativo. El tema, nuestro invitado, el doctor Jesús Tovar Mendoza, a quien le doy la más cordial bienvenida. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias, colega Lucy. Un gusto estar contigo, con el tribunal. El tribunal es una institución de alto prestigio y constituyente básica de la democracia mexicana, así es que estoy muy honrado con esta entrevista. Honrados, honradas nosotros, porque te tenemos aquí en este programa para platicar de este tema. Jesús es, bueno, forma parte del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y queremos platicar contigo precisamente de cómo la confianza hacia las instituciones se fortalece cuando se tienden lazos colaborativos. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, una de las palabras claves de la democracia, si le preguntamos a la mayoría de las personas, es elecciones. Sin embargo, hay otra palabra mucho más amplia que incluye a esas elecciones, que es la participación. Uno de los más importantes politólogos de nuestra área, Robert Dahl, identifica la democracia como participación. Entonces, la participación no solo son elecciones, es la condición necesaria, mas no suficiente. Por tanto, la participación es que los ciudadanos estén presentes en la vida de las instituciones del Estado. Y qué mejor que en los organismos electorales. Así es que la participación de los ciudadanos en los diversos órganos del Estado, pues es un elemento clave de cualquier democracia que quiera funcionar mejor, o como nosotros le decimos, de alta calidad democrática. Y bueno, en este tema del tribunal colaborativo y abierto, ¿qué es primero? ¿Un tribunal abierto y luego colaborativo? ¿O primero colaborativo y luego abierto? ¿O tiene que hacerlo simultáneamente y buscar la participación? Te preguntaría. Sí, es como la pregunta del huevo y la gallina. Exacto, por eso la hago. Ajá. Creo que las dos a la vez. Este es un trabajo que inicia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es novedoso en América Latina. Los tribunales han sido organismos especializados por propia naturaleza, se restringen con un derecho electoral. El derecho en sí mismo es un área para abogados, para gente que estudia durante muchos años y la practica, de tal forma que usualmente las sentencias son un área para los especialistas o los practicantes del derecho. Y sin embargo, pues nosotros los ciudadanos necesitamos saber cuáles son las decisiones que se toman. Muchas veces son controversiales, la mayoría de las veces en términos de las prácticas electorales. Hay dos actores, defienden su derecho, lo que creen es su derecho, pero a veces las sentencias pues recurre a un andamiaje legal complejo. Entonces, dar a conocer sentencias, ya sea a través de dos vías. Primero, hacer sentencias mucho más accesibles a la lectura ciudadana y en segundo lugar, a través de medios de comunicación que el propio tribunal o los órganos electorales tengan, expliquen o más aún debatan las sentencias. Entonces, esta es una práctica que empezó, no creo en la sala superior, creo que empezaron desde las salas regionales. Tuve la experiencia desde la sala regional Monterrey, hace ya varios años, calculo que unos 5 o 6 años, que empezaron con estas prácticas de sentencias accesibles. Y esto pues fue un gran aporte al debate no solamente ciudadano, académico, y esto luego pues empezó a hacerse política de la sala superior. Entonces yo estoy realmente muy sorprendido, creo que este es un tema de estudio para los politólogos y espero que esta práctica se reproduzca en América Latina. Hay muchos tribunales y esto es algo muy novedoso y muy útil para la democracia. Bueno, y desde el punto de vista académico, que es lo que queremos recoger en este programa, ¿tú qué piensas de la observación electoral?
hablando ya de que hemos superado el tema de la justicia abierta, que hemos superado el tema de la justicia colaborativa, que la hemos integrado. Ahora, la observación electoral también para el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón es muy importante. Y tú, bueno, pues nos dirás desde el surgimiento de la ROJE, ¿no? Por ejemplo. Sí, la observación electoral fue una práctica que ya se empezó a desarrollar, muchas veces no desde el área oficial, desde instituciones internacionales o nacionales, donde se enviaban personas a atestiguar la integridad electoral de las diversas elecciones, sobre todo en esto que hemos llamado nuestros colegas especialistas la tercera ola democrática, que empieza en 1900, de América Latina en 1978. Desde Estados Unidos empieza, tenemos al Centro Carter, que podían ser testigos y dar informes muy puntuales de cómo se realizaba una elección. Esto, sin embargo, luego empezó ya a desarrollarse de manera muy profesional. Es decir, no cualquier especialista, incluso especialistas en temas electorales, sino se formaban a personas con determinados criterios para que puedan observar o saber qué observar. Esto se ha vuelto una práctica entonces recurrente, una práctica institucional. Los gobiernos reciben a los observadores, ya sea internos, nacionales o internacionales, y vamos a ver que lamentablemente un indicador de que una elección no va a ser buena, no va a ser competitiva, o el gobierno es dictatorial o no democrático, es no recibir un observador electoral. Hace poco se realizaron elecciones en Nicaragua, y bueno, sabemos pues que este país no reúne las condiciones mínimas de una democracia. ¿Y qué hizo el presidente y candidato Ortega? Es no recibir a los observadores, diciendo que era un tema de soberanía, que ellos tenían la potestad de recibir o no recibir. Y entonces mira, Lucy, cómo la observación electoral también define a los países que son democráticos y a los países que no lo son. No hay observadores electorales en Cuba o en otros países no democráticos. Así es que esto se ha vuelto una práctica recurrente y ya profesional, y los gobiernos y los órganos electorales la incorporan dentro de sus políticas institucionales. Entonces ya tenemos como un elemento más de una democracia mínima o con elementos de integridad electoral, la observación electoral como una práctica muy importante. Bueno, y tú estuviste presente junto con muchas otras personas, instituciones, asociaciones, organizaciones, en la presentación de la Red de Observación de Justicia Electoral. Oye, este es un paso gigante para el Tribunal Electoral, además de lo que tú ya mencionas. Muchísimo, porque lo que te comenté sobre los inicios de una práctica, digamos, social, popular, de hacer sentencias más accesibles, esto también se ha desarrollado en ámbitos de la justicia no electoral, ¿no? Hay interesantes, pero aislados ejemplos de esta apertura hacia los ciudadanos de parte de los órganos judiciales. Entonces, ahora lo interesante, hito que tú mencionas, es que se ha vuelto una política oficial del Tribunal Electoral. Es decir, ya han convocado a una red. Tuve la suerte, el honor de ser convocado junto con muchos otros líderes o autoridades de asociaciones vinculadas de alguna manera con la política, y se constituyó esta red. Y entonces el tribunal lo que hace es abrir las puertas. Ahora, esto es muy importante para lograr confianza. Ahí te tengo que decir, lamentablemente, Lucy, que en los indicadores de confianza sobre la democracia en América Latina, que incluye a México, son muy bajos, muy bajos. Y lo peor es que a lo largo en este caso, de 20 años de democracia mexicana, 21 años, estos indicadores han ido bajando. Hay una estadística, una fuente de opinión pública que es el Latinobarómetro, y que nos muestra que año a año la ciudadanía, nosotros los ciudadanos, confiamos cada vez menos en la democracia, en las autoridades y sobre todo en los partidos políticos. ¿Y sabes cuál es el país que está en penúltimo lugar en confianza ciudadana? No me digas. México. 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 ¿Ah? En el penúltimo lugar, no estamos en el último, estamos en el penúltimo lugar. Así es que cualquier esfuerzo institucional
y ahora esto debería calar también a otros poderes, al Poder Ejecutivo, al Congreso, a los partidos, para recuperar la confianza, es algo muy oportuno. La palabra sería oportuno. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. El paso de una democracia a una dictadura, una caída democrática, pasa por la desconfianza ciudadana. En efecto. Entonces ya llega un momento en que los ciudadanos dicen, pues preferiríamos un gobierno no democrático, pero que resuelva los problemas cotidianos. Que funcione. Que funcione, aunque en el fondo es falso, porque luego toda dictadura se vuelve no solo corrupta, sino muy ineficiente. Pero estamos en esa grave situación, así es que nada más oportuno que tratar de recuperar la confianza ciudadana. Así es, bueno, y el surgimiento de esta red de observación de justicia electoral del Tribunal Electoral, una iniciativa del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, nos deja ver cómo, pues para defender la democracia se necesita todavía más democracia. Esto es una realidad si vemos los efectos y el impacto de esta red de observación de justicia electoral. Sí, efectivamente, siempre necesitamos más democracia porque estamos en un periodo político que también está vinculado con la economía, con la recesión en la cual vamos a entrar, con la pandemia, con un escenario internacional difícil. La guerra Rusia-Ucrania ha tenido repercusiones globales, nos llega a nosotros. Y en ese contexto de menos democracia, me gusta tu palabra, requerimos más democracia. Más democracia, exacto. La democracia no es solo un estatus político, también es un proceso. Y cuando digo un proceso significa que hay una lucha permanente en la política, como una arena, donde hay opciones democráticas y no democráticas que se enfrentan día a día. Muchas veces las opciones no democráticas no se pronuncian como tales, no dicen somos enemigos de la democracia, participan en la democracia. Es lo que un politólogo muy importante en nuestra trayectoria reciente, Juan Linz, español, le llamaba actores semileales o desleales. Hitler ganó unas elecciones y lo que hizo ya como canciller, como máxima autoridad política, fue boicotear su propio régimen en el cual fue electo. Así es que el tribunal, una vez constituida una área social, lo que hace es, cuando tú dices más democracia, son 3 elementos. Transparencia, que nosotros conozcamos las decisiones y los fundamentos de las decisiones. Esto es lo que es relevante para la ROJE, es decir, la Red de Observación de Justicia Electoral. En segundo lugar, rendición de cuentas. Es decir, que en los aspectos económicos sepamos, o otro tipo de decisiones, sepamos cuáles son las decisiones que se van tomando o que se han tomado. Y el tercer aspecto importante de esta más democracia, me gusta, lo voy a incorporar con tu permiso, algún artículo, más democracia, es honestidad. O lo que en términos de especialidad en elecciones le llamamos integridad electoral. Los resultados deben arrojar lo que los ciudadanos hemos escogido. Es decir, y eso de manera muy puntual, voto a voto. Entonces, esos son 3 elementos de transparencia, rendición de cuentas e integridad, lo que un área social vinculada o en todo caso convocada por la Sala Superior permitiría empezar a facilitar o a lograr. Yo felicito este enorme esfuerzo de la Sala Superior. Así es, Jesús. Bueno, pues yo nada más pues estoy replicando lo que ha dicho nuestro presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Vamos a proteger la democracia con más democracia. Así es que vamos a una pausa, Jesús, si me lo permites, y regresamos para cerrar este programa. Acompáñenos, por favor.
Regresamos y nuestro tema, le recuerdo por si nos acaba de sintonizar, es el Tribunal Electoral, Tribunal Abierto, Tribunal Colaborativo. Y precisamente Jesús Tobar Mendoza estuvo en la presentación de esta red de observación de justicia electoral importantísima en tu calidad de académico, pero en tu calidad también de formar parte de una organización. Cuéntanos cómo fue tu participación en esta presentación. Muy bien, gracias Lucy. Pues estuve muy contento en el sentido no solamente personal, sino institucional, de haber sido convocado a esta primera reunión y luego de la cual ya ha habido varias reuniones más y ya no solamente oficiales en el sentido protocolar, sino de trabajo, de trabajo. Y fui invitado en calidad de presidente eh, de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP. AMECIP es una institución, ahora estamos de aniversario, que estamos cumpliendo una década. Reúne a los politólogos y politólogas de México y pues estamos reconocidos por la Asociación Mundial de Ciencia Política, IPSA, y por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP. En las dos también formamos parte de sus respectivos comités ejecutivos. Esta asociación pues es una asociación de colegas especializados en el área de lo que dice nuestro nombre, de la ciencia política. No solamente académicos de las universidades, sino profesionales. Muchos de nuestros colegas están en los tribunales electorales, en las áreas, en las OPLES, en los organismos ejecutores de la política, o en el INE, o en los partidos políticos incluso. Y en ese sentido, pues para nosotros fue muy importante, significativo, que una área especializada como el tribunal haya convocado a esta red. Y ahí nos dimos con la grata sorpresa de no solamente ver gente que se especializa en el plano académico, sino también con líderes sociales. Nos encontramos con líderes de mexicanos que están en el exterior y que viajaron hasta México, que pues tienen justas demandas de incorporarse al sistema electoral, de ampliar el voto. También vimos a líderes mujeres, ¿no?, que estaban representando pues a sus asociaciones. Fue una muy importante reunión y muy bonita, si cabe la palabra, porque era muy representativa. Lo más importante para nosotros, Lucy, es que esta red se puso en actividad. A veces ocurre que se firma un convenio o nos llama a una reunión y nunca más nos vuelven a llamar. Es Exactamente. como, algo Sigue así como, trabajando, sigue en marcha ¿sí? todo. De hecho, podríamos citar que hoy día, a esta hora, Lucy se está haciendo una actividad de la red en el estado de Durango, ¿ah? Con la Universidad de Durango, la Universidad Autónoma del Estado de Durango, con AMECIP, los colegas de AMECIP del Estado de Durango, y ahora se está realizando simultáneamente en esta transmisión, en esta entrevista que estamos realizando, una de las actividades. Y veo en mi cronograma, como presidente de AMECIP, no menos de 6 o 7 eventos durante todo el mes solo de agosto. Así es que no solamente es una red que empezó, sino es una red activa en la cual formamos parte de manera muy integral y además recibimos mucho buen trato y respeto del tribunal. Y tratamos de corresponder con ese mismo respeto, estimada Lucy. Bueno, pues felicidades por esa década de trabajo, muchas felicidades, y también saber que qué tan importante es dialogar las sentencias del Tribunal Electoral, porque sin duda, a ver, yo estoy hablando de estudios, ¿eh? Hay gente que le cree más al académico, hay gente que le cree más a la organización civil que a la autoridad. Entonces, si ya lo dice el académico, lo dice la organización, como que es más creíble. ¿Tú qué piensas de eso? Depende pues de los públicos, o sea, nosotros los académicos tenemos un público, por llamar así, cautivo, que son nuestros miles de estudiantes, ¿no? Por otro lado, pues tenemos otros tipos de públicos vinculados a los militantes de los partidos, que también son miles de personas. Y en general tenemos un público muy difuso, amplio, es los ciudadanos en general. Los ciudadanos tienen baja participación por naturaleza, pero mencionándote esta fuente de opinión pública Latinobarómetro, o también hay otra fuente que da esos resultados tan lamentables que te comenté, que es el Barómetro de las Américas, de la Universidad de Vanderbilt. Nos arroja que la participación ciudadana ha bajado
cada vez más. Es importante que nosotros efectivamente podamos influir en nuestros estudiantes en ciencia política y en general estudiantes universitarios, que otras instituciones tengan públicos especializados, como dije, militantes de partidos, pero lo importante es llegar a los ciudadanos. Y bueno, se llega a los ciudadanos a través de muchas vías, una de las cuales es esta, un órgano oficial de difusión y debate, y un órgano, y es algo importante, que no limite a solamente un sesgo de opiniones, sino abra la puerta a todo tipo de personas y a todo tipo de corrientes ideológicas o partidarias. Eso ha sido siempre una preocupación muy meticulosa del tribunal y también del Instituto Nacional Electoral. Hay que reconocer eso. De tal forma que hay que luchar contra esta baja participación ciudadana. Yo te comento muy brevemente una experiencia que no fue tan grata. Empezó mi curso hace poco, estamos empezando a clases. Tengo como 10 alumnos en política comparada y les hice esta pregunta que hace el Latinobarómetro en las encuestas de opinión pública. ¿Qué prefiere usted, un gobierno democracia con todos los problemas o un gobierno que no sea democrático, que sin embargo resuelva o ofrezca resolver los problemas? El 95% respondió que prefería un gobierno que resuelva los problemas, aunque no sea democrático. Ahora, obviamente, esto es un contexto que se puede entender. Es decir, cuando la violencia es muy fuerte, las mujeres se sienten amenazadas día a día en la calle en cualquier momento, hay problemas económicos, no llegan las necesidades básicas, entonces la gente empieza a preferir o pensar que sería mejor un gobierno no democrático. Entonces, contra esta tendencia que surge naturalmente de los problemas que tenemos en la democracia, porque tenemos problemas, hay que luchar. Hay que establecer una batalla ya no solamente de esclarecimiento, de información, sino es una lucha que tenemos que establecer los académicos. Los académicos no solamente hablamos o estudiamos acerca de aspectos objetivos o científicos de la realidad política, también debemos divulgar ciertos valores. Y los valores de la democracia es lo que tenemos que arraigar. Y fíjate, esto que ocurre lo hice en clase y el resultado no fue muy bueno. Así es que no puede ser más oportuno. Y todos los esfuerzos quizás resulten pocos frente a todo lo que se tiene que hacer para frenar una corriente de opinión pública que no precisamente es muy democrática. Y tú que estás en la academia, pues estás revelando lo que te dicen tus alumnos, tus alumnas. Hay una corriente muy fuerte en la juventud, los millennials, piensan diferente, Jesús, ya no piensan igual que nosotros, traen otro chip y entonces es el momento en el que debemos defender, como dice el magistrado presidente, la democracia con más democracia, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, exactamente. Y ese es un tema también difícil de abordar. Difícil porque conocemos poco de los... Cuando hay una sociedad en cambio, no sabemos cómo vienen los cambios. Y ahorita vivimos una sociedad en cambio. ¿Qué es esta sociedad en cambio? Hemos pasado 2 años, cada uno de nosotros encerrados, clausurados. ¿Ah? Y esto origina cambios en cualquier sociedad. Pero ya antes de la pandemia, la juventud empieza a tener rasgos diferentes a cuando nosotros éramos jóvenes. Bueno, tú mucho antes que yo, hace mucho tiempo joven. Bueno, tampoco estamos tan jóvenes aquí. Pero en nuestra época de juventud, yo al menos, nos interesábamos mucho en política, ¿no? La política era parte de nuestras actividades de interés y de pasión. Hoy en día ya la política no forma parte del interés cotidiano de un joven. Está alejado de la política. Solo pocos chicos, chicos y chicas, se interesan por participar, pero en general los jóvenes asumen la política como un elemento ajeno a sus vidas. Y además tienen otras formas de vida cotidiana. Yo me acuerdo de joven, pues también imagino tú, los amigos en la calle, en el barrio. Ahora los chicos tienen una forma de comunicación, todo por internet, están encerrados en sus casas. Apenas, y con la pandemia, imagínate más aún. Eso vincula a los chicos con la política de una manera diferenciada, diferente. No es que sea negativo necesariamente, tiene otras consecuencias. Así es que esto es lo que un famoso
filósofo de la política, Zygmunt Bauman, llamaba vivimos una sociedad líquida. Todo está en cambio. Todo está en cambio. Y uno de los cambios a tratar de estudiar, lo están haciendo muchos colegas, es en los temas de juventud y cómo los jóvenes se relacionan ahora con la política de manera muy, no solamente virtual, muy flexible, pero también muy esporádica. Los chicos, antes, cuando nuestro principal medio de comunicación era la televisión, ahora los chicos ya no miran televisión. Antes cambiaban los canales, pero ahora es el Facebook. ¿Cuánto demora la atención en Facebook de un joven? Segundos. Y luego pasan otra cosa, y luego pasan otra cosa. Entonces, la democracia debe considerar, y también los encargados de regular la democracia, o de practicar la democracia, en primer lugar, los organismos institucionales como el tribunal o el INE, o los partidos políticos, deben asumir estos cambios. Si no asumimos estos cambios, vamos a alejar más aún estos millones de jóvenes, 30 millones de jóvenes, 40 millones de jóvenes, que van a descreer cada vez menos en la democracia. La tarea es dura, ¿no es cierto, Lucy? Muy dura, muy difícil, pero pues ahí vamos caminando con el Tribunal Electoral en digamos, en esta senda que nos ha mostrado el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de un tribunal abierto, de un tribunal colaborativo. Para cerrar, tu mensaje final, por favor, Jesús Tobar. Sí, bueno, qué bueno que un tribunal empiece a hacer prácticas institucionales abiertas a los ciudadanos, que trate de reunir estos valores de transparencia, rendición de cuentas, integridad electoral. Sin embargo, pues esta tarea es larga, no es de corto plazo. No lo vamos a hacer un mes y ya estamos contentos y satisfechos, ni siquiera un año. Es una práctica que debe realizarse de acá en adelante. Y en segundo lugar, debe extenderse a los otros poderes del Estado. Uno de los organismos una de las instituciones más desprestigiadas son los partidos políticos. Pues ahí está este mensaje final. Jesús Tobar, muchísimas gracias, nos vamos, despedimos el programa y te agradecemos como siempre. Aquí tienes un lugar reservado para que vengas a platicar con nosotros. Te mandamos un abrazo y nosotros le esperamos, ya lo sabe usted, la próxima.